amamos a Jesús, le seguimos a Él y nos encanta darlo a conocer a otros, porque es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Y sabemos que lo mejor que le puede pasar a cualquier persona es conocer a Jesús y tener un encuentro con Él. Por eso nos alegra mucho que estés aquí. Y que pueda. Hoy vamos a estar hablando de cómo hablarle a otras personas acerca de nuestra propia experiencia de Jesús. Así que me alegra que estés aquí, porque lo que vamos a hacer, ya introduciéndolos a todos, es no inventar una historia que sea bonita para que otros nos crean, sino simplemente cómo organizar, lógicamente, de una manera clara, lo que ha pasado ya en nuestra vida. Por eso el testimonio es muy personal. Nadie te puede decir lo que tú tienes que decir. Simplemente lo que sí puedo hacer para ustedes es decirles cómo organizar sus ideas, su experiencia, para que cuando tú la compartas con alguien sea clara. Sea clara. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Como le estábamos diciendo, vamos a estar empezando esta nueva serie de evangelismo, de cómo compartir nuestra fe. Y en el día de hoy en particular vamos a estar hablando acerca de cómo compartir nuestro testimonio, nuestra experiencia con Jesús. Entonces, sin mucho dilatar, aquí vamos. Primero, ¿qué es un testigo? ¿O quién es un testigo? Alguien que vivió una experiencia, como en la corte, tú ves, alguien robó el banco, hay testigos, hay personas. ¿Quiénes serían los testigos, los ladrones? No, el que vio la experiencia. Quien estuvo allí presente mientras robaban. Sí. Ok, vivió la experiencia. Entonces, podemos decir que un testigo es la persona que ha presenciado un evento determinado, cualquiera, o sabe alguna cosa y declara en un juicio dando constancia de eso. Entonces, ¿qué es un testimonio? El testigo es quien habla y un testimonio, lo que el testigo dice. Lo que el testigo dice. Muy bien. Entonces, es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de ese evento, por haber estado presente cuando ocurrió. Entonces, podemos preguntarnos qué parecido hay entre un testigo bíblico y un testigo en una corte. Pero antes de eso vamos a hablar de 4 versículos acerca de los testigos en la Biblia. El primero es este, el Salmo 119, 111. Vamos a ver si... ¿Quién lo tiene? Jonathan, ¿tú puedes leer? ¿Tienes vista para leer ahí? Por heredad he tomado mi testimonio para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Bueno, ¿quién está hablando allí? ¿Quién está hablando? El salmista. Muy bien, el salmista. ¿Y el salmista principal de la Biblia cuál es? David. ¿Quién fue quien leyó? El que escribió el Salmo 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia, que habla acerca de la Biblia. Muy bien. Entonces, dice David que los testimonios él los ha tomado como una herencia. Entonces, ¿los testimonios de quién? ¿Quién es el testigo? Es mi pregunta, precisamente. Leen el versículo. Dice David, por heredad he tomado tus testimonios. Es decir, mi herencia son tus testimonios. Lo que las personas, en el caso de David, es todo lo que él había leído hasta ese momento acerca de su Dios, Okay. de otros escritores bíblicos. Les dije ya que el Salmo 119 habla acerca de la Biblia. Y David está diciendo que tus testimonios los he tomado como herencia. La palabra. Entonces la palabra, ¿y quién está dando testimonio en la palabra? Dios. Muy bien. Entonces, el primero que vamos a ver es que Dios es quien da testimonio. Dios es el testigo por excelencia. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hablamos de la creación, ¿quién estuvo en la creación para dar testimonio de cómo ocurrió la creación? Solo Dios. Estaba allí como creador. Ahora, para decir lo que es bueno y malo en su creación, ¿quién tiene la mayor autoridad? Es Dios. Para describir el propósito de la Biblia, de la vida, y decir para qué fuimos creados, ¿quién puede dar mejor ese testimonio? Es Dios, porque es nuestro creador. Entonces, el primer testigo por excelencia es Dios.
Y cuando Dios habla, cuando Él describe qué es verdad, cuando Él dice lo que es bueno y es malo, cuando Él dice qué es lo que exactamente ocurrió, Él está dando testimonio y su testimonio es veraz. Siempre es veraz. Entonces, nosotros como testigos debemos imitar a Dios. Debemos hablar lo que es verdad. Debemos tener la perspectiva de Dios de los eventos de la vida. Según nuestro testimonio se ajusta al testimonio de Dios, a la verdad de Dios, vamos a ser más fieles al dar el testimonio en la vida. Vamos a ver otro versículo. Levítico 5:1. A ver, Isaac, por favor. Si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, sufrirá las consecuencias de su pecado. Muy bien, gracias, Isaac. Aquí no está hablando de que por ley el pueblo de Israel, cuando era llamado a declarar en juicio, él tenía que declarar por obligación legal. Como todos nosotros, como ciudadanos de los Estados Unidos, estamos obligados a dar testimonio en un juicio si somos llamados a declarar. Si nosotros no vamos a declarar cuando somos llamados a la corte, nosotros incurrimos en un delito y tenemos pena por eso. Ya sea una multa, empieza a agravarse según sea nuestra rebeldía de prestar testimonio o no. Como detalle, nosotros a veces hay vínculos familiares en los cuales estamos libres de dar testimonio, de dar declaración. Y a veces como cónyuge o como padre, son relaciones tan íntimas en que la ley nos libra de dar declaración por esa persona. Pero Dios dice que si una persona está llamada a juicio y no quiere dar un testimonio, será culpable por eso. Y eso, además de ser culpable por la ley de Moisés, también era culpable. Dios lo veía como pecado. Lo que nos hace pensar a nosotros también que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a que prestemos testimonio, que demos testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y Él nos está llamando a declarar. Él nos está diciendo, si Jesús es tan importante para ti, si Jesús es el salvador de tu vida, por favor, ve a tu amigo y dile lo que Jesús hizo en ti. Si tú piensas que Jesús es el tesoro de la vida, ve a otra persona y compártelo con Él. Y si es tan valioso, si es tan precioso, si es tan bueno Jesús, y nosotros no lo compartimos con otros, entonces incurrimos en un delito. Estamos faltando a la ley de Dios. Somos responsables de no dar el testimonio de que Jesús nos lo está diciendo. Si de pronto cualquiera de nosotros descubriera la medicina que curara para siempre el coronavirus y se escondiera esa fórmula, ¿qué diríamos de esa persona? ¿Egoísta? ¿Qué más diríamos? ¿Es buena? ¿Es mala? Es mala. Si cualquiera de nosotros de pronto, por sueño, por revelación, tropieza con una piedra, le cae una manzana en la cabeza, lo muerde un cocodrilo, algo extraordinario, y descubre la cura para el cáncer, lo primero que vamos a hacer nosotros es compartirlo con cuantas personas podamos, porque vamos a hacer mucho bien. Y eso para algo que es temporal en esta vida. Y nosotros sabemos que si una persona entrega su vida a Jesucristo, no solamente está asegurando la bendición de Dios para esta vida, sino por toda la eternidad. Entonces, el no compartir esto que afecta para bien a tantas personas, nos hace a nosotros lucir como personas egoístas. Vamos a compartir otro versículo. Se lo pusimos aquí en inglés. Cami, por favor, ayúdame. One witness is not enough to convict anyone accused of any crime or offense they may have committed. A matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Bueno, ahora aquí en Deuteronomio nos está diciendo que un testigo no es suficiente para en un juicio declarar si un evento fue cierto o no, sino que se necesitaba que 2 o 3 testigos que presenciaran lo mismo. Si cada uno de nosotros viviéramos nuestra fe así en comunidad como lo estamos haciendo y juntos en el amor de Dios damos testimonio, nuestro testimonio va a ser aún más veraz. Si por eso Jesús dice, Padre, oraba y decía, Padre, que todos mis discípulos sean uno solo, en una misma mente, en un mismo corazón, porque cuando como amigos, como hermanos en Cristo, entonces hablamos de lo que Jesús hizo en nosotros, tenemos mayor credibilidad.
Pero si nosotros no nos amamos aquí, si nosotros no caminamos juntos en la vida cristiana, Sammy, deja pasar ahí al Sammy que le hace falta salir. Si nosotros no nos amamos y no caminamos juntos en la vida cristiana, le decía, perdemos credibilidad ante el mundo. De hecho, a veces las personas no entienden por qué hay tantas denominaciones y por qué hay tantas iglesias. ¿Eso a veces a ti no te ha confundido? Pues es sencillo, para que nadie tenga excusa. Es decir, si quieres uno más movidito en la música, ahí lo hay. Si quieres alguno más calmadito, allí lo hay. Si quieres alguno que habla muy alto y que gritan y dicen aleluya, ahí lo hay. Si quieren otro que son muy pasados y muy intelectuales, los hay. De manera que el Señor ha dado opciones para que nadie tenga excusa, porque hay iglesia para todos los colores, para todas las razas, para todos los idiomas, para todos los gustos. Y ahí tiene una buena razón por la cual somos muchos. Pero queda aún en las personas que no es cristiana la duda, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué están todos por cada lugar y no están unidos ni es una sola iglesia? Ahora, si nosotros como este grupo no estamos unidos y no nos amamos, no hay manera que alguien pueda creer en Jesús. Porque nosotros vamos a hacer el evangelio vivo que este mundo puede leer. ¿No es cierto? Verte a ti y cómo tú te relacionas con otros va a hacer que otros tengan deseo de escuchar de lo que Jesús hizo en tu vida. Así que se necesitan varios testigos que juntos den testimonio. Y por último, este versículo. Este es el que quizás más nos gusta. Vamos a ver por aquí. Abraham, ¿puedes leerlo, por favor? El último. Pero recibiereis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. En este versículo nos está diciendo que no es suficiente con saber que algo fue verdad. No es suficiente tampoco con haber tenido una experiencia personal con esa verdad. Nosotros necesitamos la ayuda del cielo. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a la hora de dar el testimonio, para que la verdad que contemos acerca de Jesús en nuestra vida tenga, además que veracidad, tenga poder. Porque el Evangelio hay que comprenderlo espiritualmente. No solamente saber que es real, no solamente saber de que es verdad, sino comprenderlo espiritualmente para poder poner en él nuestra confianza. Por ejemplo, una vez más, una medicina necesita no solamente curar, sino que las personas crean que esa medicina les va a curar. Porque tú puedes ir al médico con una gripe y el médico te puede decir, mira, toma vitamina C, tómate un cocimientico, inyéctate tal cosita, antialérgico, y todo eso te lo dan en una receta. Y eso te puede sanar. Pero si tú no crees que eso va a ser bien para tu vida, tú no vas y lo compras. Lo mismo sucede con el Evangelio. El Evangelio es verdad. El Evangelio tiene poder para sanarte, para liberarte, para darte gozo, para acercarte a Dios. Pero si la persona no pone en eso su confianza, no va a ir por él. Ahora, ¿qué puede ayudar a la persona a tener esa confianza? Solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros vamos a hablar con nuestros amigos, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que esa conversación sea clara, sea buena, sea significativa. Y después de conversar, podamos juntos entender que Dios es lo mejor para nuestra vida. Por eso, Jesús mismo le dijo, no hagan nada, no den testimonio de lo que Jesús hizo en su vida sin la ayuda del Espíritu Santo. Esperen que el Espíritu les ayude a hablar de Jesús. ¿Tiene sentido todo esto para ustedes? Ahora, esta es la gran pregunta para mí que le decía ahorita. ¿En qué se parece un testigo a un evangelista? Un evangelista es aquel que habla de Jesús, que presenta el evangelio. Primero, debe ser una experiencia, debe tener una experiencia de primera mano para ser un testigo que tenga credibilidad. Por ejemplo, si nosotros estamos en un accidente, donde en un accidente muere alguien, nosotros somos llamados a prestar declaración, a dar testimonio en juicio.
Nosotros tenemos autoridad para decir lo que pasó porque estábamos ahí. Pero si en vez de nosotros llaman a Samuelito, a Rodrigo, y dicen, Samuelito, ven al juicio para que dé testimonio. Y él cuando llega al juicio le dice, no, porque mi abuela Damari estaba allí cuando chocaron los carros y ella me dijo a mí que el culpable fue el rubio que tenía el tatuaje en la mano izquierda. Entonces, el juez, ¿qué va a decir? Va a tomar partido, va a hacer un juicio por el criterio que Sammy hizo de que la abuela estuvo allí, de lo que la abuela le dijo a él que vio. No tiene credibilidad. En una ocasión pasó esto. Estaban unos cristianos que empezaron a hacer el ministerio y querían hacer lo mismo que hacían los apóstoles. Y se encontraron con una persona que estaba poseída por un demonio. Es decir, todas sus facultades, su intelecto, su corazón, sus palabras, todo estaba bajo el control de un espíritu demoníaco. Y ellos empezaron a decir, por Cristo, quien predica a Pablo, sal fuera. El demonio se rió de ellos. Le dijo, a Cristo lo conocemos, a Pablo sabemos quién es, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Dice que el demoniado le cayó encima y salieron corriendo con la ropa ripiada, avergonzados. ¿Por qué? Tú no puedes ser testigo de Jesús, ni hacer el ministerio de Jesús por la experiencia de tus padres, ni por la experiencia, por el Cristo que predica Felipe el domingo por la mañana. No, tú necesitas tener una experiencia personal, diaria con Jesús, para que tú puedas decir, el Cristo que yo conozco, el Cristo que me salvó la vida, ese Cristo puede tocar tu corazón también. Esa experiencia de primera mano es la que te da credibilidad para hablar de eso. Ahora, ¿en qué más se parece un testigo en la corte a un evangelista? Díganme ustedes. Habla la verdad. Tienen que hablar la verdad. Vamos a ver si eso lo sigue. Muy bien. Oye, tú lo leíste ya. Su testimonio debe ser ajustado a la verdad. Nosotros entendemos que la Biblia es la verdad. Jesús, cuando oraba por sus apóstoles, dijo, Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que cuando nosotros leemos la Biblia, cuando escuchamos la Biblia, cuando nos hablan de la Biblia, esa palabra nos separa del pecado y nos acerca más y más a Dios. Esto es una gran verdad. La Biblia te va a separar del pecado y el pecado te va a separar de la Biblia. Tú debes escoger quién va a tener la mayor autoridad sobre tu vida. Si es la palabra de Dios o si es tu pecado. Ahora, la Biblia dice también que la palabra de Dios es verdad. Y conociendo la verdad nos hace libre. Entonces, si nosotros queremos dar testimonio de Jesús, nosotros tenemos que decir la verdad. Y tenemos que usar la Biblia cuando hablemos de Jesús. No podemos imaginarnos a un Jesús al gusto de otras personas. No podemos imaginarnos a Jesús al gusto mío. O yo sé que si le digo esto le va a gustar. No. Tenemos que hablar de Jesús como lo describe la Biblia. También al contarle el testimonio, a veces hay quienes les gusta exagerar. De que eran muy malos, que te hacían droga, que estabas de parranda, que si es un muchacho que tenía 10 novias a la vez. Y que especular para después decir, no, Cristo me cambió y ahora soy un santo. Exagerar para después decir que Cristo hizo un mayor cambio porque yo era muy pecador y ahora soy mejor, no está ajustado a la verdad. Cuando nosotros hablemos de Cristo y cuando hablemos de nuestra experiencia con Él, debemos ser sinceros y decir las cosas como son. Si Cristo no ha hecho un milagro de sanidad en tu vida, no estés inventando. Si tú no has tenido un sueño y tú no estás hablando de lo que no es, simplemente habla de lo que Él ha hecho en tu vida. Sea auténtico, sea genuino, di simplemente la verdad. Y deja los resultados al Señor. Por último, tiene la obligación de dar testimonio. No es una opción, realmente no es una opción. El Señor nos dijo, mira, si esto es una buena idea que te voy a decir, que si la pones en práctica, quizás te vaya bien.
Él no te está sugiriendo una receta para un desayuno. Él te está diciendo lo que le espera de ti. Él es el juez de la tierra y Él te está llamando a dar declaración. Y tú tienes que declarar de Jesús y dar un testimonio de la verdad. Y es tu obligación hacerlo. ¿No lo creen? Entonces, ¿cómo hacerlo? Vamos a hablar del testimonio de Pablo. Primero está Saulo. Recuerde que este era el nombre con que era su nombre personal. Su nombre en realidad era Saulo. Saulo de Tarso. Ese era el apellido. Saulo de Tarso. El Saulo de Tarso. Entonces, Saulo de Tarso tiene una historia antes de conocer a Cristo. Y la historia de antes de conocer a Cristo tiene un tema principal. ¿Cuál es el tema principal de su vida antes de Cristo? Él mataba a cristianos. Muy bien, él era perseguidor de los cristianos. Él perseguía a los cristianos y describe cómo hacía, ¿verdad? Buscaba, no importaba si era hombre, si era mujer, si era anciano, si era niño, no importaba que si fuera en Jerusalén o si fuera en Damasco, él estaba persiguiendo a los cristianos aún hasta Damasco y tenía una carta que le daba autoridad a perseguir a los cristianos en otras ciudades. Y en eso estaba cuando, esa es la historia, cuando conoció a Cristo. Y entonces él describe cómo conoció a Cristo y cómo conoció a Cristo también tiene una historia. ¿Cuál fue la historia? ¿Cómo conoció Pablo a Cristo? En su camino a Damasco. Ok, él iba camino a Damasco. Una luz del cielo resplandeciente los rodeó a todos y él cayó supuestamente del caballo o de un burro, de un mulo, cayó al suelo. ¿Y qué pasó? Era Jesús hablando con él. Jesús era quien estaba hablando con él, pero él no sabía que era Jesús. ¿No es verdad? Entonces, la voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es una cosa muy dura, dar patada contra un aguijón. Y Pablo no sabía que era Jesús, y ¿qué le dijo? ¿Quién eres tú, Señor? Dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, porque tú al perseguir a la iglesia estás persiguiendo mi cuerpo, me estás persiguiendo realmente a mí, mi nombre. Y ahí cuenta una historia. Esa historia lo llevó a él a la fe y al arrepentimiento. Por eso él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, él creyó que Jesús era el Señor. Él se arrepintió de vivir como estaba viviendo y rindió su voluntad. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y Jesús le dijo lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Entrar a Damasco. Y cuando entraba en Damasco, iba a haber una persona que lo iba a recibir. Y que lo iba a curar por el nombre de Jesús. sí, pero todo eso Jesús no se lo dijo a Saulo. Simplemente él entró a Damasco y él dice allí, por eso lo cuenta el libro de los Hechos, que triste porque toda su vida estaba pasando por delante de él, porque él estaba analizando su pecado, porque él estaba reconciliándose con Dios, Dios estaba tratando con su vida, él estaba allí solo, triste, arrepentido por su pecado, y entonces Dios envía a Ananías para que lo sane y le dé una palabra a él. Pero eso no lo cuenta en su testimonio. Sin embargo, él cuenta nada más que él conoció a Cristo y que de ese encuentro con Cristo, entonces él se convirtió en Pablo. Es interesante que el testimonio de Pablo comienza él siendo Saulo y él termina siendo Pablo, un nombre nuevo. ¿Qué significa que él tenga un nombre nuevo después de su encuentro con Cristo? Que es una nueva persona. Y si tú eres una nueva persona, tienes, ahora que conozco a Cristo, tienes una historia diferente. Antes era perseguidor, ahora es perseguido. Y tienes una historia. ¿Y cuál es la historia que cuenta Pablo?
Está diciendo, por causa de ese testimonio, por causa del Cristo y de Cristo se me ha aparecido a mí resucitado, por causa de que yo empecé a predicar a Cristo en todo lugar, entonces los judíos me llevaron preso y esa prisión me llevó hasta aquí, que ahora estoy hablando contigo. Y tiene al final un llamamiento, tiene un desafío, que escuché a Leslie que estaba hablando de eso aquí. Tú puedes experimentar lo mismo. En otras palabras, dice, yo quisiera, Agripa, que tú y todos los que me estén escuchando sean igual que yo ahora, excepto estas cadenas. Si yo quiero que ustedes experimenten lo que Cristo ha hecho en mi vida, que ustedes estén viviendo la vida que ahora yo tengo en Cristo, porque Cristo puede hacer lo mismo contigo. ¿Qué le parece el testimonio de Pablo? Yo creo que nos puede ser muy útil. Estamos hablando, no es simplemente una clase, ¿te dan cuenta? Estamos en un entrenamiento. Es algo que estamos tomando para ponerlo en práctica ya. No es una clase más para tener la respuesta correcta, sino es para hacerlo. Por eso, en esta semana, tú necesitas contarle al menos a una persona tu testimonio. Es muy fácil de hacer. Y las personas sobran para hacerlo. Así que en esta semana, cuenta a alguien de Jesús. Amén.